algunos desafíos actuales y ya también levantando la mirada. Un poco nos vamos a dividir la presentación para no llover sobre mojado. Yo voy a hablar de algunos temas que tienen que ver más con la coyuntura, cómo está la situación económica hoy y qué desafíos de corto plazo surgen de ese análisis, y también plantear algunos temas estructurales, ¿no? O por lo menos algunos temas que nosotros entendemos que generan dificultades estructurales, cuya solución no es para nada trivial ni sencilla. Y bueno, por ahí va mi presentación. Si bien después les cuento un poco más los detalles adentro de la presentación, pero esa sería la estructura o el esqueleto. ¿Cuáles son algunos de los problemas por los que atraviesa el país? A ver, es un diagnóstico que no ha cambiado mucho y creo que compartimos muchos analistas, ¿no? Estamos en un ciclo económico que, si bien la economía uruguaya tiene 15 años de crecimiento, las características y la morfología del crecimiento cambió mucho del 2015 en adelante. La economía sigue creciendo, pero con otra calidad, con fragilidades y con asimetría, ¿no? Hoy la economía crece, pero no crece para todos. Hay sectores que se contraen y hay sectores que se expanden. Esto muestra la asimetría. La fragilidad viene dada porque la economía crece, pero no crea empleo. De hecho, el empleo está cayendo. Y crece pese a la caída de la inversión. Y eso muestra que es un proceso cuya sustentabilidad está al menos cuestionada, ¿no? Entonces, es un crecimiento asimétrico porque no es para todos, y frágil porque los fundamentos del crecimiento no están mostrando un buen desempeño, y eso está repercutiendo en otras cosas en el mercado laboral. Desde el gobierno se habló del modelo económico, que eso posibilitaba el crecimiento, tasa asiática, digo. ¿Cómo? El gobierno siempre dijo que no dependía de la coyuntura internacional el crecimiento del país, y ahora que ha bajado un poco, ¿cómo se explica eso? Qué brete. Paso. No sé, ¿se puede decir paso? ¿Qué modelo? No sé qué es el modelo. Modelos, yo no creo en los modelos. No sé. Me pasa que ni tanto ni tampoco. Ni cuando nos va bien es todo culpa de afuera, también hay cosas de adentro. Ni cuando nos va mal tampoco es todo culpa de afuera, también hay cosas para hacer adentro. Digo, pienso. ¿Y cuáles son las cosas que hay que hacer para cambiar? Si se quedan al final de la presentación, bueno, ahí van a ver. Porque él ahí termina con los temas estructurales, y un poco de lo que trata mi presentación es ver cómo en Uruguay nos hemos fragmentado, pero no solamente fragmentado que uno piensa la sociedad, todo eso, sino que también nos hemos fragmentado en que a veces la búsqueda de soluciones es estoy de acuerdo, estoy en contra, depende de quién lo diga, ¿está? Eso, a ver, si lo dice estoy de acuerdo, si lo dice otro, no. Es la búsqueda, ¿cómo se puede hacer para buscar consensos mínimos en áreas clave? Y hay experiencia internacional, pero también hay experiencia en Uruguay. Y entonces de eso se trata, y capaz que el gran tema que nos tiene que convocar es la competitividad. ¿Cómo hacer para tener un crecimiento sustentable? Y eso se logra con competitividad. Y competitividad no es solo el dólar, no es solo decir, estamos caros, estamos baratos. Es mucho más que eso, es mucho más sistémico. Y entonces, bueno, un poco después de la presentación de Alfonso, lo mío es ver en qué cosas nos tenemos que poner de acuerdo, mínimas cosas ponernos de acuerdo para que ese crecimiento sea sostenido. Atento a los sucesos recientes, por ejemplo, movimientos que reclaman mayor atención sobre sectores que están en crisis. ¿Se podría decir que hay grieta en nuestro país? ¿Es un modelo parecido a algunos sucesos que han sucedido ya en la región, o todavía estamos cerca del límite pero no en él? A ver, ya salimos de la disciplina, ¿no? Somos los dos economistas, pero ya... Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, pero los libros que nosotros estudiamos no definen grieta. No hay una definición de grieta, ya es una percepción social. Yo creo que la concepción argentina de grieta habla de una fragmentación y un enfrentamiento social que acá en Uruguay no hay. Por suerte. Hay diferencias, hay puntos de vista, se puede dialogar, y se puede no estar de acuerdo, vale no estar de acuerdo en la democracia, pero no hay el nivel de fragmentación y enfrentamiento que hay en Argentina. ¿No como para que afecte a la economía? Siempre se afecta a la economía, porque en la medida que si tú y yo en vez de trabajar nos ponemos a discutir de quién se sienta acá y quién se sienta allá, bajamos la productividad, porque no estamos trabajando. Entonces siempre que hay un enfrentamiento baja la productividad. ¿Y hoy el nivel de discusión cómo está afectando justamente Y el ese nivel ejemplo? de discusión afecta, pero yo creo que justamente hay que buscar aquellas cosas mínimas. Por ejemplo,
¿podemos seguir discutiendo que Uruguay es un país chico y que se tiene que insertar al mundo? No lo podemos discutir. No es un diagnóstico. No, ya está. Eso no se discute, en el mundo ya no se discute más, salvo Donald Trump. Bueno, pero él tiene un mercado interno que de repente le da el changüí de poderse hacer el loco por un tiempo. Nosotros, 3 millones de habitantes. Entonces, hay cosas que no son dañinas para nadie, que son de ganar, en las que sí nos tenemos que... Y hay experiencias, porque en gobiernos pasados, en el primer gobierno de Tabaré hubo un acuerdo multipartidario de energía, y hoy estamos todos orgullosos de que tenemos una matriz energética con energía eólica, con energías renovables, no tan dependiente del petróleo, o sea que posibilidades hay. En educación hubo una amague de que había un acuerdo multipartidario que después se frenó por presiones sindicales fundamentalmente, pero también de concepción. Entonces, bueno, ¿qué barreras hay que levantar para que podamos avanzar en esas cosas? ¿Y qué nos hablaba pasa? Hablaba del tema energético, ¿no? Y dejando el tema de lado, no el tema político ni social, ¿no? Pero el tema energético, que ha mejorado el país en eso, sin embargo no se ve reflejado. Bueno, porque hay un tema fiscal que no permite, justamente ese es otro de los temas. Yo me acuerdo que hace un tiempo, él era muy chico, pero antes decían, el déficit fiscal no es un problema, la inflación no es un problema, es una barbaridad. Bueno, hoy ya estos eso días, nadie se... Bueno, yo lo escuché estos días. Pero no del gobierno ni de actores serios, bueno. Digo, en general la gente te dice, no hay que tener déficit, es malo tener inflación porque castiga a los más pobres. Entonces hay ciertos consensos que por la vía de los hechos se han logrado. Bueno, tenemos que dar un pasito más y que el gobierno tenga una actitud austera y de manera que esos ahorros de eficiencia en la energía se trasladen a la gente. ¿Cómo se logra esa austeridad? Y bueno. Recortes, por ejemplo, de políticas sociales, como se ha dicho. Esas son cosas que, a ver, yo en mi presentación planteo algunas cosas, ¿no? Son cosas que hoy están dadas y que es muy difícil corregir la situación de hoy, porque todo sería costoso social y políticamente. Entonces, más bien lo que hay que pensar a futuro es cómo prevenir a futuro eventos como el de estos años, o sea, cómo tener conductas fiscales más disciplinadas en forma más permanente y reducir el margen de discrecionalidad para que ocurran políticas fiscales expansivas que después obliguen a utilizar las tarifas públicas para amortiguar los efectos fiscales. Hay que trabajar, yo creo que esto, no hay que asumir que todo está dado, siempre hay márgenes para mover cosas, pero la situación en la que estamos hoy es muy difícil de corregir. Creo que es más útil pensar a futuro cómo se previene esto, asumiendo que lo de hoy hay poco margen para moverlo. Y a futuro no hay margen. Y a futuro hay margen. El tema es justamente concentrarnos en no remover las heridas del pasado, los errores. Bueno, metieron la pata o no se actuó bien, o nos gastamos toda la bonanza. Bueno, pero ¿qué podemos hacer de acá para adelante? Yo creo que en esas cosas sí nos podemos poner. A futuro yo diría que el margen es infinito si hay acuerdo político y social de decir estamos todos de acuerdo de que no es bueno tener déficits fiscales y de que hay que ser prudente. El costo del Estado, por ejemplo, que es un reclamo ya no de un sector, sino de la población. En la medida que se crezca, sí. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Pero ¿solo sujeto al crecimiento? Bueno, sí. hay cosas en las que se puede gastar. Hay un trabajo, yo lo voy a mencionar, sobre empresas públicas y todo, que se puede mejorar. De hecho, la Academia de Economía ahora está encargando un trabajo sobre cómo diseñar el presupuesto del gobierno y cómo asignar los gastos por temas estratégicos, y no que ahora se terminan asignando por quién grita más y quién hace la huelga más grande, porque en definitiva, entonces bueno, ese no hemos tipo visto por quién ahorra más. bueno, Sería entonces interesante. es posible. Ahora, también es cierto que en la medida que se crece, si el gasto público se mantiene constante en términos de inflación, toda esa ganancia del crecimiento tú te la puedes ahorrar. Que no es otra cosa que lo que ha hecho Chile, que lo que hace Noruega, que lo que hacen los países serios que tienen lo que se llama la famosa regla fiscal, que no es más que lo que hace una familia cuando tiene un ingreso extra, no se lo gasta todo. No somos muy serios. No somos muy serios, pero ojo, no es de este gobierno ni del anterior. General, Uruguay nació la vida independiente con déficit fiscal y hasta hipotecamos el cuartel de bomberos en el siglo XIX. O sea que Uruguay tiene una inconducta fiscal proverbial. Bueno, capaz que nos tenemos que poner de acuerdo y dejar de ser ese país. Y en materia del 23 puede ser un poco la hoja de ruta de esos cambios estructurales que hablaba. ¿Perdón?
la proclama del 23 del Movimiento Sur Uruguay puede ser un poco la hoja de ruta. Lo que pasa es que desde el punto de vista económico hay mucha cosa que se mezcla con cosas que no son económicas y hay aspectos de la proclama que pueden estar bien. Pero lo estructural, el aumento del gasto. El gasto, pero el tema del dólar no está tan claro, o sea, yo creo que eso más bien hay que... Yo incluso sería más ambicioso y si uno piensa en largo plazo, hay cosas mucho más allá de lo que se define en la proclama. Seguramente la proclama intenta identificar cosas que son cruciales para los sectores a corto plazo, que no son fáciles de solucionar, pero que son importantes para los sectores que están afectados. Pero si levantamos la mirada, y creo que algunas cosas vamos a plantear hoy, hay capítulos que son mucho más amplios que creo que intentan prevenir situaciones como las que tenemos hoy. No atacar los síntomas, sino atacar En el caso de los aranceles para las exportaciones, hay países que eligen comprar a otros vecinos, como Paraguay como otros, antes que a nosotros, por el tema de aranceles acá. El tema de la No se ha inserción... logrado este convenio con otros países para entrar el Ahí producto está. y eligen comprar al otro lado. Nosotros en el agro tenemos problemas para... Antes podíamos cortar las terneras de holandés, las lecheras, podíamos cortar y ahorita ha trancado eso y compran a países vecinos y no acá. Claro. Por un tema de arancel y todo eso. Mirá qué interesante, a veces se piensa que no hacer nada es inocuo y resulta que en este mundo que vive haciendo cosas porque los países juegan y juegan bien, no hacer nada es perder. Entonces, mientras nosotros nos quedamos discutiendo si firmamos una ampliación del convenio con Chile, resulta que otros países ya nos pasaron por arriba y ya hicieron convenio con otros y Uruguay sigue quedando aislado, sigue esperando un tren del Mercosur que no llega. Tenía incluso con China para firmar un convenio de un libre mercado y no, Uruguay se echó para atrás. Sí, ahí hay China, también lo último problemas que con van a Brasil. los papeles y se echó Uruguay para atrás. Por eso, ese es otro de los puntos. ¿Qué inserción del país queremos? Tenemos 3 millones de habitantes. No es hora de que nos pongamos de acuerdo que un país chiquito no puede estar cerrado en sí mismo